Eso. Bueno, listo. Yo soy de Boyacá, nací en Nuevo Colón, un pueblito pequeño de Boyacá, de origen campesino, o sea, me crié en el campo, en la zona andina, muy lejos de lo que es el llano. Pero a través de una serie de condiciones de música, de literatura, hubo un acercamiento al llano y por eso estoy aquí hace muchos años, hace más de 40 años, estoy en los llanos. En primer lugar estudié en la Normal de Tunja y me gradué como educador. Trabajé cerca de 11 años como educador en Bogotá y estudié sociología en la Universidad Nacional. Realmente hace 35, 40 años mi profesión ha sido fotógrafo. Más que la sociología, la fotografía fue la que me convocó en esta vida y en este territorio. La influencia está más en la infancia, en mi niñez en Boyacá. Recuerdo ahora que llegaban en ciertas épocas del año, en fiestas, llegaban los fotógrafos a las fiestas, armaban un telón en una pared y tenían los caballitos de madera, tenían toda la parafernalia para hacer las fotos del que quería pasar allí. Es lo que hoy en día hemos llamado fotoagüita. Fueron los primeros fotógrafos que en mi infancia yo conocí y me llamó mucho la atención porque mi abuelo nos llevaba a que nos hiciéramos fotos allá. Entonces esa primer impacto y esa magia que se daba en la fotografía cuando uno veía que metían la mano dentro de una cámara y salía un papelito que empezaba a revelar la imagen de uno, eso a mí me pareció magia. También recuerdo que ya en el bachillerato, en el internado, tuve una primera experiencia con la cámara. Compramos una cámara lo más barato que había en el mercado, que eran unas cámaras de plástico marca Diana. Con un compañero hicimos una sociedad y compramos una cámara. Y nos compramos rollos y nos pusimos a hacer fotos, era en esa época en blanco y negro. Y cuando lo mandamos a revelar, fue la gran decepción porque todas las fotos nos salían desenfocadas, borrosas, no se veía nada. Entonces como que ahí se perdió un poco ese interés por la fotografía y no lo volví a retomar, sino hasta muchos años después, cuando ya terminé la carrera de sociología, me empecé a interesar nuevamente en la fotografía y coincidió con el conocimiento que empecé a tener de los llanos, y aquí realmente en los llanos fue donde empecé a desarrollar esa pasión por la fotografía, que ha sido toda la actividad empírica, y eso porque yo no tuve acceso a cursos de fotografía ni a capacitaciones. Entonces aquí me dediqué a experimentar, a hacer fotografía con el método prueba y error, y ahí me fui desarrollando como fotógrafo al mismo tiempo que recorría y conocía esta inmensa región que me atrapó desde el primer instante que la conocí.
recuerdo un paseo por primera vez al llano con un grupo de familiares y amigos de mi pueblo, de Nuevo Colón, que organizaban unos viajes anuales al llano, y yo me pegué en ese viaje porque el llano me atraía muchísimo sin conocerlo, pero le decía yo que, por ejemplo, a través de la música, yo oía mucha, allá en Boyacá oíamos mucha música llanera, a través de la literatura, porque ya yo leía a La Vorágine de José Eustacio Rivera, había leído Doña Bárbara, había leído Manuel Pacho de Caballero Calderón. Todo esto sobre el tema llanero me generaba a mí una gran expectativa y quería conocerlo. Entonces, ese primer viaje a conocer el llano, dije, yo no me puedo ir sin una cámara fotográfica. Y me conseguí una cámara también, la más baratica que había en el mercado, que era una Instamatic, también una cámara plástica, ya de rollo, y con esa me fui al llano, a ese paseo, y allá empecé a hacer fotos de todo lo que se me atravesaba por delante, porque era el impacto de una región completamente diferente a lo que yo conocía, una llanura impresionante, llena de fauna, llena de vegetación, de paisajes completamente distintos a los que yo conocía, y sobre todo el trabajo del llano. Mi nombre es Iván Prada, yo soy realizador de cine y televisión y en este momento estoy radicado en Villavicencio. Tengo mi productora que se llama Dante Producciones. La fotografía puede ser un documento social, entre otras muchas cosas, y en ese orden de ideas puede ser testigo, puede ser material de construcción de memoria, de construcción y de revisión de la identidad. Creo que en ese sentido aporta sustancialmente a través de otros sentidos diferentes, pues a lo oral o a lo escrito, a la construcción de esos imaginarios de eventos, de situaciones, pero en este caso particular de lo que somos, quizás. Yo creo que Constantino es como uno de esos grandes retratistas de esa cotidianidad, pero con un impulso, como con una emoción épica. Tiene como su trabajo fotográfico tiene como una épica y una estética, digamos, que se sale, o sea, que logra que eso cotidiano que hay, eso cotidiano que retrata, se llene como de una intensidad, no sé, como dramática, que amplía esa sensación que tenemos sobre el llano, ¿no? Esa forma como entendemos la vida de llano. En el centro de Casanare, donde por primera vez apreciábamos el trabajo de los llaneros con el ganado, con los caballos, con la destreza que demostraban ellos en el manejo de los caballos y del ganado. Para nosotros como boyacenses de la cordillera, eso era mágico, era maravilloso. Y yo hice algunas fotos, supongo que de muy mala calidad, pero cuando llegué a Bogotá a mandarlas revelar, había unas fotos de un atardecer y de ganado que le llamaron la atención al del laboratorio. Entonces me dijo que si le podía facilitar esas imágenes para hacer unas tarjetas. Yo orgullosísimo le dije que sí. Entonces ahí entendí un poco que no era tan malo para hacer fotografía, y realmente ahí nació nuevamente ese interés por la fotografía. Entonces ya empecé yo en Bogotá, empecé a investigar, a leer, a comprar revistas, a buscar libros, y mi hermano Melco fue gran cómplice de esa afición, porque él me regaló la primera cámara reflex. Yo creo que el llano es esa región mágica que lo tiene todo.
para descubrir muchísimas cosas que han estado de pronto ignoradas y desconocidas por la mayor parte de los colombianos. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo de fotografía me ha permitido ser testigo y recrear gran parte de una cultura muy viva, muy vibrante, que se desarrolla en un paisaje especialmente característico, diferente del paisaje andino, y que tiene una magia, un entorno que yo no sabría describirlo, pero que lo atrapa a uno desde el instante en que lo conoce. Como llevando esa cotidianidad campesina de los llaneros a un nivel estético que la hace ver como heroica, ¿no? Y creo que eso puede estar bien visto, puede estar mal visto, podemos criticarlo de mil maneras o no, pero es innegable en esas imágenes. Es decir, usted se plantea frente a imágenes de un atardecer, de 5 jinetes andando a un atardecer, y el cielo, las nubes, o sea, todo lo que se ve ahí es eso, ¿no? Es como una poética dentro de eso tan cotidiano seguramente para estos jinetes. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar el tema de memoria y de memoria histórica ligado al conflicto armado. Creo que es entendible, ¿no? Es la manera en que hemos podido resolver esta realidad que hemos vivido. Sin embargo, Constantino, o sea, el trabajo de Constantino, sobre todo ese primer trabajo del llano, del trabajo campesino en nuestro territorio, pues aporta a la memoria a la memoria histórica, no exclusivamente en el sentido del conflicto, sino en el sentido de cómo nos narramos. Yo creo que ahí hay una gran cercanía con un concepto que trabajamos aquí más cercano para hablar de eso, y esa es la idea de identidad, ¿no? Y que para mí la identidad no es otra cosa sino cómo nos contamos, cuál es el relato que decimos de cómo somos y de qué hacemos, ¿no? Y pues en ese orden de ideas, las fotografías de Constantino son una evidencia, un documento social histórico absolutamente importante, cuando pensamos en cómo nos contamos, en cómo nos narramos, cómo construimos esa historia de lo que somos. A través de los años y a través de la práctica fotográfica se empieza a desarrollar esa mirada y a enriquecerla cada vez más a través de la práctica fotográfica. Entonces, siempre en esa mirada es importantísimo no perder esa capacidad de asombro, esa capacidad de curiosidad, de imaginar cosas y de ver un poco más allá de lo que le está dando ahí la realidad. Entonces, eso yo creo que ha sido un enriquecimiento que me ha dado al desarrollar la mirada fotográfica, no solo en los llanos, sino a donde voy yo ahora, voy a estar siempre con la mirada atenta y tratando de no perder esa curiosidad y esa capacidad de asombro por lo que para la mayor parte de la gente son cosas comunes y corrientes. Entonces ahí es donde es importante desarrollar esa mirada. Más que la parte técnica es muy importante en la fotografía, pero lo que en últimas le da el valor fundamental es esa capacidad de la mirada. Gran parte de mi trabajo fotográfico tiene esa connotación y esa conexión con la naturaleza, con el entorno natural. Entonces, siempre ha sido como una constante trabajar en entornos naturales, más que
en lo urbano o en las ciudades, aunque también he hecho trabajo urbano, pero la mayor parte del trabajo fotográfico tiene que ver con el campo, con lo rural, con la cultura del campesino, con su trabajo, con sus expresiones culturales, con todo lo que tiene que ver con la actividad humana y la actividad de la naturaleza y cómo se relaciona ese ser humano con su entorno natural. Un concepto que es importantísimo en la fotografía y es entender el objeto o el sujeto que está uno fotografiando y establecer una relación de conocimiento y de entendimiento con ese objeto, sea una persona, sea un paisaje, lo que sea, pero si no hay esa conexión, pues no se podrán decir las cosas o expresar o reflejar las cosas como uno quisiera. Entonces esa experiencia, por ejemplo, de ir a los hatos, porque me llamaba mucho la atención el trabajo de los llaneros, la vida que se da en torno a la ganadería como una forma de producción que se desarrolló en los llanos desde la época de la conquista, digamos, con los jesuitas que montaron las primeras haciendas ganaderas y se estructuró esa ganadería con la forma de hato, un hato llanero, alrededor del cual se generan todas estas actividades tradicionales que tienen que ver con lo que hoy en día llamamos lo llanero, ¿no? Que tiene que ver con la ganadería. Entonces yo iba a los hatos, había varios hatos, a buscar representar, no, digamos, registrar y conocer más a fondo este mundo de los hatos. Importante ese elemento que les decía de conocer primero, de entender primero qué es lo que uno va a fotografiar. Entonces yo llegaba y no podía durar 3 días sin hacer fotografías, simplemente entrando en conexión y en relación con todo lo que tenía que ver con la vida del hato. Y también porque si uno llega de primerazo a hacer fotos, el llanero, por ejemplo, ya no es tan espontáneo y empieza a actuar con base en la cámara, a posar y esto, y ya se pierde un poco la espontaneidad del trabajo. Cuando uno se siente inmerso en ese trabajo, llega un momento en que ellos, los llaneros, los vaqueros, todos se olvidan completamente del fotógrafo. Ahí es donde puede uno captar las expresiones más naturales, su trabajo tal como es, como son ellos, la autenticidad, tantas cosas que no son ya resultado del influjo de una cámara o de una mirada de un extraño. Entonces uno tiene que meterse ahí como uno más. Inicialmente, digamos, las dificultades técnicas, todas, porque en una región donde no se puede acudir se le daña o le falla una cámara, pues no se puede acudir a una instancia donde la puedan solucionar. Entonces, eso era un problema y tenía uno que estar pendiente y cuidando el equipo, porque si se dañaba no había de otra, hasta ahí fue. Ya en la parte social y de relación con la comunidad, inicialmente no recuerdo ningún inconveniente, ningún obstáculo grandísimo, al contrario, mucha facilidad, mucha tranquilidad de recorrer estos espacios, hasta una época en que empieza a cambiar la situación del país, cuando empieza a generarse estos procesos de violencia. Entonces ahí cambia todo el escenario. Trabajé mucho en zonas de Arauca, del Guaviare, del Meta, del Bichada. Se pasaba muchísimas dificultades, sobre todo por las situaciones de orden público.
Bueno, una buena foto, pienso, sea del llano, de donde sea, es aquella que comunique una emoción al que la está mirando, al espectador, que le diga algo, que cuente una historia o que lo emocione o que lo lleve a pensar cosas. Eso sería una buena imagen. Mi nombre es Juan Manuel Castelblanco, soy diseñador gráfico, estudié animación y dibujos animados, me he dedicado un largo tiempo a audiovisuales y pues al tratamiento de la imagen. Para mí un fotógrafo es un cazador de instantes básicamente, trata de congelar el tiempo. Muchas veces tratan de guardar un momento, un lugar, una persona, un sentimiento. La obra de Constantino Castelblanco tiene muchos matices, tiene una importancia, digamos, documental, histórica, que es innegable, que es la forma en la que él retrató el llano, un llano que ya no existe. Pues por ejemplo, esta fotografía del velador yo creo que es una de mis favoritas. Es una foto que representa para mí mucho del trabajo de él, o sea, el manejo que tiene de las sombras y los medios. Hace que describa perfectamente profundidad sin necesidad de manejar un enfoque o desenfoque. La niebla que se ve, digámoslo así, permite como ver dos mundos en él. Un mundo, el del velador, el del hombre, y otro el de los animales, ¿no? Y además porque me recuerda a eso, es un mundo salvaje, pero entonces esta foto tiene un contraste muy alto y en lo que está diciendo, porque es el que canta para apaciguarlas, para calmarlas. Entonces es como una calma en ese salvaje mundo del llano, ¿no? Es lo que me parece, y que él lo interpreta así con el manejo de sombras y claroscuros que hace, destacando totalmente la figura del velador o del hombre, ¿no? que trata de apaciguar estos animales. Por eso esa foto me parece que maneja muchos de los valores o de las habilidades tal vez que tiene el fotógrafo, ¿no? Una anécdota muy interesante fue cuando por primera vez en el año 86, creo que fue, me invitaron a hacer mi primera exposición de fotografía en el Banco de la República, aquí en Villavicencio, y estaba en esa exposición todas las fotos que, digamos, que representaban mi trabajo hasta ese momento del llano, y había un señor ya de edad, un señor con pura pinta de llanero, y llevaba varios minutos observando una foto. Y entonces eso me llamó la atención y yo fui y me le acerqué y le pregunté pues que por qué llevaba tanto tiempo mirando esa foto. Entonces me dice, es que yo viendo esa foto estoy exactamente en mi tierra, estoy viendo el amanecer, estoy oyendo el relincho de los caballos, estoy viviendo eso, esa foto me transmite todo eso. Para mí fue la mejor definición y la mejor expresión que yo podía encontrar de un espectador. Eso me hizo sentir que sí realmente estaba comunicando con mi fotografía un sentimiento, una emoción y un conocimiento. Bueno, esta fotografía se titula La soga escribe mi nombre en el viento. En esta fotografía me parece que se refleja muy bien esa capacidad, como decía yo, de congelar el instante, y sobre todo esa anticipación que debe tener el fotógrafo para saber qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder y tener el justo momento para hacerlo, ¿no? Hay que recordar que estas fotografías fueron tomadas con cámaras análogas, con rollo, con pocas capacidades de fallo, ¿no? Y lograr captar una figura de
de un lazo en movimiento, en una nitidez bastante importante. Es una capacidad que creo que cualquier fotógrafo envidiaría, ¿no? Él maneja un equilibrio casi siempre en todas sus fotografías, ¿sí? Hay un equilibrio constante, ¿no? Un equilibrio basado en la simetría, ¿no? Lo que cual no quiere decir que todo sea igual, no, para nada. Pero él sí maneja un equilibrio geométrico en muchas, y se ve reflejado usando los colores, los oscuros, las sombras, los medios tonos. Puede haber fotos que se consideran documentales con un alto contenido estético que pueden llegar a ser unas fotos artísticas, ¿sí? Y también una imagen o fotografía que se hace con el criterio de lo estético o de plantear una imagen artística, puede ser también una fotografía documental. Entonces ahí hay unos límites que se traspasan, ¿sí? Pero lo documental sí es realmente un proceso de registro que busca reproducir y mostrar unas realidades, ¿no? Mostrar unas historias. En lo artístico no necesariamente tiene que reflejarse esa realidad o esa verdad de lo que se le ha asignado a la fotografía. La fotografía artística va mucho más allá, traspasa esos límites de lo documental o del registro para ir más allá de lo evidente, ¿sí? Muchas veces en la fotografía artística se pierde el referente de la fotografía documental. Entonces son diferencias en ese sentido. Pero lo que le decía, hay una conjunción a veces. Una fotografía que se hizo con un criterio documental, nomás sin pensar en nada de lo artístico, lo estético, esto, con el tiempo está considerada como una obra artística que está en los museos y no se hizo no se tomó con ese objetivo, ¿no? Yo creo que en este punto, por ejemplo, mi padre logra como fotógrafo juntar las dos cosas que lo apasionan, ¿no? Que es el estudio de las sociedades y su visión artística, ¿no? O su visión compositiva, diría yo. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que algo muy importante en la obra de mi padre, Constantino Castelblanco, es que nunca lo buscó, ¿no? Él nunca buscó ser fotógrafo. Él no determinó en su vida que como un oficio, simplemente se dejó llevar por el instinto, por lo que quería, ¿no? Bueno, inicialmente yo empecé a fotografiar lo que llamamos por curiosidad, por la primera impresión, lo que me llamaba la atención o me gustaba, sin ponerle demasiada teoría y concepto al asunto, ¿no? Incluso trataba de no reflejar mucho mi formación como sociólogo. Entonces yo no quería hacer sociología a través de la fotografía, sino quería hacer fotografía y con unos componentes estéticos, ¿sí? Pero era fotografía, consideramos, documental. En un primer momento, mi interés como fotógrafo era capturar ese trabajo, esas imágenes, como un tipo de actividad diferente a todo lo que se veía y lo que se conocía como el trabajo de llano. No se le había dado mucha visibilidad a ese tipo de faenas. Y eso empieza a desaparecer con los años. Ya hoy en día esta actividad ya casi no existe. ¿Por qué? Porque se construyeron puentes sobre los ríos y ya el ganado se pasa en camiones, entonces ya no había que atravesar esos ríos. Entonces, en ese momento esa imagen que se tomó
como un registro, un documento de lo que estaba viendo, hoy en día se constituye en un documento de valor histórico y cultural. ¿Por qué? Porque es una actividad que ya prácticamente desapareció. Interesante también que en este trabajo, en el Paso del Algarrobo, en Casanare, sobre el río Cravo, encontré una cosa muy interesante y muy reivindicativa de lo que es el papel de la mujer también, de la mujer en el llano, porque doña Josefina Pan era la más veterana y conocedora de esa travesía del Paso de Ganados, y ella es la que dirigía todo ese proceso de pasar miles de reses de un lado al otro, y muchos ganaderos y dueños de hato exigían que doña Josefina estuviera dirigiendo el paso de sus ganados para que no tuvieran pérdidas, o porque los ríos crecidos se podían llevar las reses, un mal manejo podía desembocar en muerte del ganado y muchas veces en muerte de los mismos vaqueros. Entonces un trabajo de bastante responsabilidad, pero era dirigido por una mujer, por Josefina Pan. Mi nombre es Sebastián Fagua, yo soy antropólogo, he trabajado en el territorio de los Llanos Orientales, temas de memoria histórica, memorias populares. He adelantado estudios de maestría y doctorado en el campo de la comunicación cultura, y mis ejes de trabajo son comunicación, cultura, memoria, territorio. La memoria histórica se contempla como un eje en el que podemos comprender como la forma en la que recordamos y también en la que decidimos olvidar ciertas cosas, ¿sí? En la que le damos más potencia y significado a ciertos recuerdos colectivos que están anclados a emociones y a cuerpos y a personas particulares, cómo esos recuerdos son instrumentos para configurar una historia colectiva, pues, de las sociedades, como son mapas, ¿sí? Para andar y para producir una forma de sociedad. Y ahí es donde uno tiene que entender que la memoria histórica siempre es móvil y siempre va a volver, es cíclica. Es la posibilidad de pensarnos siempre el pasado de forma crítica para darle un sentido al presente y al futuro de una sociedad. Y en ese sentido las sociedades en constantes cambios tienen que tener abiertos esos debates de memoria histórica siempre, ¿sí? Son debates que construyen la hoja de ruta para el presente y el futuro de las sociedades, y por más incómodos que sean, pues tienen que estar abiertos, tienen que haber posibilidades para dárselos. Yo veo aquí fotos del año 86, de 1973, algo así, creo que las más antiguas. Son el registro documental de una época, de una región, de un momento que se vivía en los Llanos Orientales. Hoy, 30, 40 años después, estas imágenes constituyen ya un documento histórico y cultural en la medida en que ya nos traen una información que tal vez hoy en día ya no existe en los llanos, ¿no? Los llanos, a partir de los años 70, 60, 70 en adelante, empezaron a sufrir un proceso de transformación muy grande en lo económico, en lo social, en lo político, y sobre todo ya a finales del siglo, con la explotación del petróleo, se generó un gran proceso de transformación y de cambio en los llanos. Eso ha generado que muchas de estas actividades de los llaneros han desaparecido y otras están en proceso de desaparición
de cambio. Bueno, para la historia como disciplina, la imagen ha sido siempre un documento bastante incómodo para contemplarlo como documento histórico, ¿no? La historiografía más tradicional se da esos debates constantemente y generalmente priman los documentos escritos como documentos de historia, ¿sí? Como documentos de una veracidad histórica o para documentar procesos históricos. Ahora, para la memoria histórica es distinto, ¿sí? Y ahí otra vez recalco, no es una cuestión de una disciplina académica. Por ejemplo, en el trabajo que ha venido haciendo el maestro Constantino con la fotografía, es muy valioso reconocer también a qué sujetos les da rostro, les da territorio, les da cuerpo en sus imágenes, ¿no? Es supremamente valioso entonces que en este momento una imagen de Constantino viajando por los hatos ganaderos hace unas décadas, cuando ya hoy ha cambiado tanto el llano adentro, cuando ya hay muchos lugares donde no se hace el trabajo de llano de esa forma, de ya muchos de esos trabajadores o murieron o no están trabajando ya en el llano, ¿sí? en trabajos de llano, en esa forma popular, campesina, llanera, de clases populares, de darle significado al trabajo, a la tierra, al territorio. El territorio ha cambiado en sí mismo, ¿no? O sea, muchos de esos paisajes seguramente cambiaron de las imágenes que tomó Constantino a hoy encontrar sabanas enteras llenas de palma, por ejemplo, ¿no? Entonces es supremamente potente porque en ese sentido ver las imágenes de Constantino es resaltar esos sujetos llaneros, campesinos, populares, que en sus contextos le dieron potencia a esa imagen cuerpo que uno ve ahí, esa imagen territorio que uno ve en esas fotografías, que hoy ha venido reduciéndose o ha venido siendo atacada también por otras dinámicas económicas que configuran completamente distinto el territorio a como lo vemos en esas imágenes. Trabajos como por ejemplo lo de Jesús Abad Colorado es un trabajo de un gran valor, tanto documental, periodístico, como hoy en día también artístico, porque el trabajo de Jesús Abad está siendo valorado en los museos como una obra de arte, pero que él se lo planteó como periodista, como documentalista, nunca como artista, ¿no? Lo que señalábamos antes, esa diferencia. Entonces, esos son tipos y líneas de trabajo que son supremamente interesantes y que muestran unos caminos para la fotografía, ¿no? La mayor parte de la prensa, muy poco se ocupa de lo que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico, pero ese es un problema no solo de aquí de la región, ese es un problema prácticamente a nivel nacional, lo ve uno reflejado en todo el país, esa falta de interés por todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico. Aquí la prioridad se le da a la noticia urgente de la violencia, del orden público, de lo económico, pero es muy poco el trabajo periodístico que se hace a nivel cultural.
Bueno, esta es una foto que se llama La Niña del Agua. Me llama mucho la atención el recuerdo de esta foto siempre, porque estaba yo ahí sentado a la orilla del río esperando que llegara el ferry, y pues eso se demoraba, a veces se demoraba horas en llegar, y se sentaba uno ahí a esperar, y estaba yo ahí con la cámara, pero como que no había nada interesante, no encontraba nada interesante que fotografiar. Entonces me senté en un tronco y de pronto vi que de unas casitas de paja, de unos ranchos de paja, salió esta niña caminando con una olla que se dirigía hacia el río. Dije, pues, voy a fotografiar a la niña, pero mientras cuadraba la cámara y esto, la niña pasó de largo y se dirigió al río, entonces ya me estaba dando la espalda. Pero en ese momento la enfoqué y pensé, dije, uy, si esta niña volteara a mirar, por favor, volteara a mirar. Y como si hubiera una conexión con ella, inmediatamente giró la cara así y tomé la foto. Sentí yo esa conexión, ¿sí?, mental con ella, que esa la considero como una de mis fotos más queridas, no porque técnicamente tiene muchas fallas, no es una buena foto técnicamente, pero esa imagen de la mirada de esa niña que va a traer agua del río es muy poderosa. Tan poderosa que Julio Daniel Chaparro, el poeta y periodista amigo que fue asesinado, la escogió para la portada de uno de sus libros, que se llama País para mis ojos. Es la portada, es la foto de esta niña. Se llama La Niña del Agua, y además escribió un poema muy bonito dedicado al suscrito. Entonces tiene mucho que ver con el recuerdo y con el afecto y lo que ha pasado con esa imagen.